Norway Wealth Fund, el fondo de inversión noruego, decidió vender todas las inversiones de renta fija que tenía en Pemex porque consideró que es un riesgo inaceptable que la compañía esté involucrada en actos de corrupción. De este tema vamos a platicar con el director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, Óscar Ocampo. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal, Darío? Rogelio, buenas tardes. Yo creo que para empezar valdría la pena dimensionar qué tan importante es este fondo, porque históricamente Noruega pues es la potencia que financia los grandes proyectos de extracción petrolera en el mundo, ¿verdad? Así es, el fondo de pensiones del gobierno noruego es uno de los fondos de pensiones, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Sus activos maneja activos que son más o menos 1.7 billones de dólares, billones en español, trillones en inglés, que estamos hablando de 1.5% de todas las compañías públicas que cotizan en bolsa del mundo. Es una dimensión tremendamente importante y por eso es tan relevante lo que dicen hoy, ¿no? Quizá no hay, si uno lee el reporte que publica el comité de ética del fondo, quizá para un lector mexicano puede que no haya mucho nuevo, pero lo importante es quién lo dice y cómo lo dice. Claro. Óscar, y la argumentación que hace el fondo noruego, ¿qué opinión te merece? O sea, al final hacen un recorrido por los escándalos de corrupción que han surgido en Pemex las últimas 2-3 administraciones y hacen 3 reflexiones muy importantes. La primera es los casos en sí mismos, ¿no? El señalamiento de los casos. La segunda es la inatención de esos casos, ¿no? Pensando en Odebrecht, pensando en agronitrogenados, algunos casos en el Sistema Nacional de Refinación. Y el tercer gran tema es la falta, o más bien, que existe un andamiaje institucional en el papel, pero que no es operacional, ¿no? Que ha demostrado no ser efectivo. Y finalmente, el deterioro en términos de gobernanza, de controles, de combate a la corrupción, ¿no? Que también es algo que señalan en el reporte de 36 páginas del Comité de Ética. O sea, no solamente señalan la presencia de corrupción, sino también señalan la percepción, por lo menos, de impunidad prevalente en México, ¿no? Que incrementa el riesgo de que el fondo mantenga su tenencia de bonos de petróleos mexicanos. ¿Qué tan importante es este fondo? Porque decías hace un momento, es importante quién lo dice y cómo lo dice. ¿Quién lo dice y cómo lo dice? El fondo es el fondo de su tipo más importante del mundo y el señalamiento que hace es muy fuerte porque al señalar que el gobierno mexicano no ha actuado, el gobierno mexicano a través de Pemex, entendido como parte de lo mismo, no ha actuado para reducir la corrupción en petróleos mexicanos y que más bien se han debilitado los controles, se ha deteriorado la percepción de corrupción en México. Viniendo del fondo de Noruega o cualquier fondo de su tipo, va a obligar al resto de los tenedores de bonos de Pemex a por lo menos tomar nota de recibidos. Oye, esa es una presión muy importante a Pemex, es un llamado a la acción muy importante en Pemex, porque también esto puede devenir en otro tipo de acciones, ¿no? Al final del día, Pemex, al emitir bonos en Estados Unidos, es sujeto de la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, también de sus contrapartes en la Unión Europea. Así es que si esto creciera, Pemex podría enfrentar represalias importantes, ¿no? Por eso también Pemex tiene que tomar nota no solamente de recibidos, sino anunciar, reflexionar, implementar acciones concretas y creíbles para abordar ese tema que, bueno, parece ser un problema perenne de esta empresa. Claro. Estamos hablando, Oscar, que tendría que realizar Pemex cambios en sus auditorías, en sus revisiones ASG, incluso hasta en su consejo de administración. Totalmente. A ver, y sucede en un momento muy importante, ¿no? Porque el consejo de administración hoy es un consejo de administración más débil del que había hace unos meses. A partir de la reforma se reduce el número de independientes, se eliminan, y esto ya lo hemos platicado varias veces en este espacio, se eliminan los consejos de las subsidiarias
Así en términos de mejores prácticas de gobernanza corporativa, hoy hay un Pemex más debilitado del que había hasta hace una semana. Oye, Oscar, ¿no es demasiado tarde como para que se den cuenta en ese fondo de los actos de corrupción de Pemex? O sea, tuvieron que pasar tantos años para que decidieran tomar la decisión de ya no invertir ahí, aduciendo lo que argumentan. Al final del día, la cuestión de en qué momento lo anuncian, creo que pasa en segundo plano, ¿no? Porque a ver, estoy de acuerdo que no, en el fondo no anuncia nada nuevo, ¿no? Algunos casos van, Odebrecht es un caso que tiene casi 10 años que reventó, ¿no? Agronitrogenados, 7, 8 años, pero igual no deja de ser relevante, ¿no? En un momento donde la cuestión ASG parece estar de capa caída, es un recordatorio que estas cosas todavía importan, ¿no? Y todavía hay, y que hay inversionistas institucionales que pueden levantar la mano, ¿no? Sobre las cosas o la falta de controles que perciban en una empresa como puede ser Pemex. Claro. Si esto lo sumamos, Oscar, que pues la calificación de la deuda de Pemex pues está pues en bono chatarra, ¿tú ves mayores costos para refinanciar la deuda de Pemex? Esa es la principal implicación o la más inmediata es esa. Al final del día Pemex no se va a quedar sin quien quiera invertir en ella, no sin quien quiera tener esos bonos, pero la pregunta es a qué rendimiento, ¿no? Al final del día esto incrementa el riesgo de Pemex porque ya es muy significativo que dejen esto por escrito en un reporte de 36 páginas que inmediatamente incrementa el riesgo de Pemex, ¿no? Lo cual por supuesto va a elevar o con alta probabilidad elevaría en caso de que no hubiera una respuesta de Petróleos Mexicanos el retorno que esperarían los inversionistas en Pemex. Por lo demás, ¿qué opinión te merecen las declaraciones del nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador, en el sentido de que continuarán con la estrategia de refinanciamiento de deuda de Petróleos Mexicanos? Bueno, la deuda no, es 85% más o menos, poco menos está denominada en moneda extranjera, ¿no? Que eso ya es en sí mismo un reto porque cualquier depreciación del peso le pega de sobremanera a Pemex, ¿no? Eso es lo que explica por qué creció tanto la deuda el trimestre pasado. Ahí vamos con una primer complejidad. Y la segunda es que los apoyos del gobierno van a tener que seguir por el futuro predecible, sin duda. Pemex no puede hacer frente a sus obligaciones de deuda por sí misma, por lo menos en el corto y mediano plazo. Pero mientras lo demás no cambie, y eso rebasa lo que pueda o no hacer Hacienda, no van a dejar de ser paliativos. Es una buena noticia que explícitamente Hacienda esté detrás de esto, es una buena noticia que el apoyo del gobierno federal sea abierto, sí lo es, en términos de esta garantía implícita de que hay un rescatista de último recurso, pero difícilmente va a cambiar la trayectoria de la empresa si todo lo demás no cambia. Claro. Oscar, ¿y si lo ves la situación de Pemex como un barril sin fondo, como algunos pues cuestionan? Bueno, no tendría que ser. Pemex en el largo plazo tiene solución, pero estamos hablando de un triángulo, no hay una solución que no implique un costo político, económico, social. ¿No? Y se va a requerir que un gobierno asuma ese costo que hasta este momento nadie ha querido asumir, ¿no? El costo político, por ejemplo, de renegociar las condiciones laborales con el sindicato, de renegociar el tamaño de la plantilla laboral, el costo social quizá de cerrar instalaciones importantes de Pemex, o el costo económico, ¿no? de seguir con el estado de las cosas. Pero si hay un gobierno con el poder de hacerlo, y este gobierno lo tendría, ¿no? Ninguno que ha tenido la legitimidad, la fuerza democrática que tiene esta administración, lo podría hacer, pero insisto, mientras no se toman las decisiones difíciles, Pemex va a seguir siendo un barril sin fondo. Pues Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. INCO, muchas gracias por la entrevista.